Hermano querido, vamos a ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en esta tarde en la primera epístola del apóstol Pedro. Allí en el capítulo 4, del verso 1 en adelante le damos lectura a la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La pastora Zulma también allí en Villa Mercedes nos está bendiciendo. Dios Santo de Israel bendice a todo tu pueblo, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito, y a mi querida hijita Loreta. Dios les dé doble porción de bendición. Amén. Recibo la bendición también de la pastora Zulma desde allí, desde Villa Mercedes, e insto también para que mis hermanos estén recibiendo esas bendiciones. Qué lindo, hermano, como el apóstol Pedro les expresa acá, los anima a los hermanos para que podamos nosotros entender que muchas veces las situaciones que nos tocan pasar es a causa de que somos testigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la primera parte del verso 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y esto es lo lindo, hermano, cuando se declara esta palabra, que Cristo padeció por nosotros en la carne, si nosotros nos aferramos y creemos a esa palabra y decimos, sí, Cristo padeció, pero debo creer que padeció por mí, que padeció por mis pecados, entonces ahí recibo de la gracia del Señor. Porque muchas veces no negamos que el Señor haya padecido en la carne, no lo negamos, pero a veces no creemos que lo hizo por nosotros, a veces no pensamos que lo hizo así. La hermana Ofelia también nos bendice en esta noche, está con la hermana Sonia y nos dice, Dios bendiga al pastor y todos los oyentes y hermanos. Soy la hermana Ofelia, recibo de la hermana Ofelia esa bendición y cada uno de los hermanos pueda recibirlo también de la misma manera. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿cómo nos ama Dios, hermanos queridos? ¿Cómo nos ama Dios? Ya ve usted cómo nos ponemos nosotros cuando tenemos a un ser querido enfermo, a un hijo enfermo más todavía. Dios bendiga a mi hermana Ada también allí en Villa Mercedes. ¿Cómo nos ponemos de mal cuando uno de nuestros hijos está enfermo, está sufriendo? ¿Cómo nos ponemos de mal? Por eso es que oramos por la pastora Zulma, por eso es que oramos por la pastora Loreta,
Por eso es que oramos, porque nos ponemos mal cuando un hijo está enfermo, cuando un hijo está sufriendo. Y aquí el apóstol declara que el Señor Jesucristo sufrió, pero por nosotros. Todos conocemos el sufrimiento del Señor Jesús, todos conocemos, que le tironeaban de la barba, que le vendaban los ojos y le pegaban y decía profetiza quien te pegó, que lo desnudaron delante de toda la gente para castigarlo. Nuestra hermana Ada nos pone buenas noches, bendiciones de Jehová para todos los oyentes y todos los pastores de la iglesia, Remedios de Escalada, Señales de Cristo y también de Cristian Papalía. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte mi hermana Ada. Todos vimos el sufrimiento del Señor Jesús, los azotes que recibía el Señor Jesús. Todos vimos la película esa que Mel Gibson hizo del Señor Jesús, donde se podía ver con un realismo tal que era difícil hasta mirar todo eso. Dios bendiga a la hermana Blanca también, ella nos bendice en esta noche, la hermana Blanquita, Dios lo bendiga, pastor y oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Blanquita. Todos vimos esa película, La Pasión de Cristo, y llegado ese momento nos conmovimos. Pero cuando leemos acá que lo hizo por nosotros, hermano querido, qué grande amor el de Dios por nuestra vida. Qué grande amor el del Señor. ¿Qué vio el Señor en cada uno de nosotros? Hermano, vio que éramos almas perdidas a condenación eterna, pero nos amó de tal manera, como dice el apóstol Juan, que ha permitido que su Hijo sufriera en la carne por nosotros. Y lo que sigue, hermano, la parte que sigue, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento me tengo que armar, hermano querido? Que Cristo padeció por mí en la carne. Y dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. El que terminó con el pecado fue nuestro amado y bendito Señor Jesús, porque padeció en la carne. Y podemos decir que Cristo se sintió desamparado del Señor en su padecimiento. Sí, Él se sintió desamparado. Por eso es que clamó, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca el Señor le desamparó, nunca. Que si la aflicción se puso difícil, la situación se puso tensa, pero había alguien sosteniendo aún cuando esa férrea fe del Señor se sintió desamparado por Dios el Padre. Hermano querido, comprende el Señor nuestra situación las veces que nos sentimos desamparados, porque Él lo sufrió primero, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Está capacitado para comprendernos a cada uno de nosotros. Hermano, dice la palabra en el verso 2, ahora, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Acá, hermano querido, Dios bendiga a mi hermana Noelia, el Señor llene de su gracia a mi hermana Noelia, ella también nos bendice. Bendiciones, pastor, que Dios bendiga grandemente su vida y así la de cada oyente. Amén. El Señor reciba esas bendiciones que imparte la hermana Noelia y que puede estar bendiciendo a todos los oyentes, que es la bendición que imparte la hermana Noe y también mi vida. Hermano querido, cuando acá habla en el verso 2, en la segunda parte, el segundo párrafo del verso 2, donde dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, tengamos presente, hermano, que lo que nombra el apóstol no era algo que lo hacían a escondida o que lo hacían
fuera de lo que estaba permitido, no. Dice conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Por qué? Recuerde que el pueblo griego, la cultura griega, tenía ese modo de adorar a sus dioses. Cuando ellos adoraban a Baco, Dionisio, el dios del vino, vemos que lo que resaltaba era la embriaguez. Ellos tenían que, según la mitología, los sátiros, para que Baco les diese ese vino, ese néctar tan dulce que los embriagaba, raptaban doncellas y se las traían al dios Baco para que el dios Baco tuviese ahí coito con ellas, y todo era libertad y todo estaba permitido. Era una fiesta religiosa. Era un modo de rendir culto a Baco. No era algo que lo hacían escondido de la sociedad como algo malo. Hoy se esconde de la sociedad porque la sociedad dice que sirve a Dios, que alaba a Dios, que glorifica a Dios y participa en esas cosas en oculto. Pero antes era libre. Era el momento de hacerlo porque todos lo hacían, lo participaban. Era un acto, un culto a una deidad que ellos adoraban. No es de extrañarse que lo hiciesen de esa manera. Por eso dice aquí que los que participaban andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías. Vemos entonces que está hablando de todo lo que era lo normal, todo lo que sucedía estaba permitido porque eran fiestas religiosas, paganas ahora, pero religiosas en su tiempo. Lo hacían para adorar a las distintas deidades que ellos tenían. Por eso, hermano querido, vamos a entender el principio del versículo 4, donde dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pues, pero ¿cómo no van a alabar a Dios? ¿Cuánta gente dice, pero cómo va que no va a ir a la procesión? Pero ¿cómo va a ser que no va a ir a buscar la ramita de olivo? Parece cosa extraña. Dios bendiga a Rocío, Dios bendiga el hogar de Rocío junto con el pastor Gerardito. Bendito es el nombre del Señor. ¿Les parece cosa extraña? Pero ¿cómo? Tienen que hacerlo, sí. Eso es lo que está diciendo para que nosotros lo podamos entender y podamos captar el contenido del mensaje que está dando el apóstol Pedro. Recuerde que le habla a los dispersos en esas 5 provincias del Asia que nombra allí en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante. Le está hablando a ellos que están esparcidos entre los gentiles en el florecimiento de la cultura griega, de la cultura helena, allí donde estaban cada uno de sus maestros, sus filósofos, sus pensadores, cada uno con sus dioses. Entonces vemos que les parecía cosa extraña que ellos no adoraran a los dioses como lo hacían todos los griegos. Pero ¿cómo puede ser que esta gente se retraiga? No tenían una imagen a quien adorar y los griegos tenían, pero templos fabulosos dedicados a sus deidades. De hecho, en Atenas el Partenón, que era el templo de todos los dioses que ellos tenían, iban allí a adorar.
Ron nos pone buenas noches, pastor, el Señor le bendiga a usted y familia y a cada oyente. Amén, recibo esas bendiciones que imparte Rocío y cada uno de los oyentes insto para que también la puedan estar recibiendo. Por eso es que les parecía cosa extraña a ellos. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, de siempre están equivocados. Os ultrajan, los trataban mal. ¿Por qué? Porque rechazaban a sus deidades, porque rechazaban a sus falsos dioses, a sus ídolos, porque los rechazaban. Entonces los ultrajaban por esa manera. Dice el verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. Entonces vemos que no porque se va a la tumba con todos los pecados que ha hecho, va a dejar de recibir el juicio. No va a faltar al juicio. Por eso es que debemos tratar de acercarnos al Señor en su amor, en su misericordia, como siervos sumisos del Señor, para alabarle, para glorificarle, y no tener que comparecer delante de su presencia como aquel que va buscando el dictamen de su pena, porque ya sabemos cuál es, declarada por la palabra del Señor. Dice, hermano querido, el verso 7, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Entonces, sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Aquí podemos ver, hermano, cuando habla el apóstol Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados, hace referencia a lo que dice el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios, por allí, por el capítulo 10 y en el versículo 12, explica y dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor de la mamá no perdona al bebé, al hijo cuando se equivoca y obra de una manera incorrecta. ¿No lo perdona la mamá? Piense usted que si tiene que ir el hijo a juicio y que el dictamen sea que lo tenga que dar la mamá, su falta tenga que ser la condenación y la muerte, ¿cree que la mamá firmará la sentencia de muerte para su hijo? Se cuenta que en una de las campañas que estaba Napoleón Bonaparte en Europa, cuando hizo la expansión de todo el imperio, cuando él una noche encuentra a un soldado que estaba haciendo la guardia dormido, inmediatamente manda que lo detengan y manda a llamar a su madre para que pueda despedirse de su hijo, porque iba a morir fusilado. La madre intercede y clama por su hijo y le dice al emperador, quien gobernaba toda la parte de Francia y de Europa donde se estaba extendiendo su imperio, emperador, usted que tiene poder de dar la vida, de concederla o de quitarla, yo le pido misericordia para mi hijo. Y el emperador le contesta, su hijo cometió una falta que es digna de muerte, así que debo proceder según lo que dice el código militar y hacerlo fusilar. Y eso va a ser justicia. La mamá le dice,
del soldado es que no pido que haga justicia, le pido que tenga misericordia. Y así fue como la mamá intercedió y salvó la vida de ese soldado. Por eso, hermanos queridos, aquí el apóstol lo que nos deja ver a cada uno de nosotros, donde dice que nosotros debemos tratar con amor, porque el amor cubre multitud de pecados, multitud de falta. El amor de la mamá por ese hijo movió a la misericordia de aquel Napoleón, que según muchos lo tienen como que era un hombre desquiciado. Por eso cuando quieren hacer alusión a un Orates, le ponen el gorrito de Napoleón y lo visten como Napoleón para decir que está loco. Pero el amor de esa mamá lo movió y tuvo misericordia. Por eso dice el apóstol que el amor cubrirá multitud de pecados. Hermano querido, dice la palabra, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Y esto es lo lindo, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros, o sea que no es un adorno para mí, no es una medalla para mí, sino que es una herramienta para que sirva a los siervos del Señor. Ministrelo conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que enseña el apóstol Pedro, hermano querido, en esta su primera epístola. Va a continuar hablando de las dificultades, de las luchas y de las pruebas. Dios mediante, el día miércoles continuaremos con el capítulo 4, pero del verso 12 en adelante. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es donde el Señor va a bendecir nuestras vidas, porque nosotros, obediente a lo que el Señor manda, vamos a hacer lo que el Señor dice y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su divina y santa gracia. Sigamos orando, hermanos queridos, por la pastora Loreta. Pidamos que el Señor restaure su salud completamente. También estamos pidiendo y estamos orando por Lucre Beraudo, que el Señor tome asuntos en la causa que Lucre tiene, que el Señor favorezca y el Señor pueda estar dándole la oportunidad de poder tener ella a su niña, así como le devolvió la niña a Lázaro, a Jairo, cuando la resucitó y se la devolvió. Así también, de la misma manera, que la voluntad del Señor sea devolverle su niña Lucrecia, que tiene el miércoles, creo que tiene una audiencia, así que estemos clamando y pidiéndole que el Señor pueda estar obrando para que esa mamá pueda tener el cariño de esa niña y esa niña pueda tener el cariño también de su mamá. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos.